mis valientes, hoy estoy aquí para seguir con otro vídeo de las sagas de consejos según tu tipo de cuerpo. Si en este vídeo hemos dado consejos para endomorfos o el somatotipo más redondeado, hoy vamos a dar consejos para el grupo opuesto, para los ectomorfos. Aquí ya os he hablado de los diferentes somatotipos que hay y te he enseñado a identificar el tuyo. Pero por resumirlo, podemos decir que los ectomorfos, sobre todo si son puros, suelen ser personas muy altas y delgadas. Aunque normalmente todos somos una mezcla de varios somatotipos, pero siempre hay uno predominante. El tuyo es el ectomorfo si eres alto y delgado, pero también si tienes unas extremidades, unos brazos o unas piernas muy largas. Además, normalmente los ectomorfos suelen tener muy poca grasa, aunque también es cierto que les puede costar mucho ganar masa muscular. Sin duda, si eres ectomorfo, tienes una gran ventaja, que es la envidia de los que, como yo, somos endomorfos. Tu metabolismo es muy rápido y eso te hace adelgazar con mucha facilidad. Claro que eso que le puede parecer una ventaja a los de mi grupo, para ti puede que no lo sea tanto, sobre todo si quieres ganar masa muscular. Si quieres ganar masa muscular, te va a costar un poquito más que al resto. Así que, si tú te sientes identificado con esas características, los consejos de hoy van para ti. ¡Empezamos! El primer consejo que te voy a dar tiene que ver con la alimentación. Muchos ectomorfos acaban convirtiendo en fofisanus. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a que, por mucho que coman, no engordan, hasta que llega un día que empieza a aparecer una barriguita incipiente. Así que el primer consejo es: come, pero come bien. Que tu metabolismo sea más rápido y que tengas más facilidad para quemar calorías que el resto no te da permiso para que te atiborres literalmente a comida basura. Quizá tú estás pensando, pero si yo lo que quiero es ganar masa muscular, quiero ganar volumen, entonces tengo que comer más calorías de las que gasto, ¿no? Sí, pero tienes que elegir bien tu fuente de calorías. Quizás no sea necesario que seas tan estricto como por ejemplo los endomorfos a la hora de seguir una dieta muy estricta y elaborada. Tú te puedes permitir más alegrías, pero intenta que la mayor parte de tus comidas sean saludables, aunque comas más. Si eres ectomorfo, necesitas contar calorías. Aquí ya te he enseñado a saber cuántas calorías necesitas al día. Y en tu caso, si quieres ganar masa muscular y quieres ganar volumen, le tienes que añadir unas 300 calorías más. Igual de importante que contar calorías es distribuirlas de forma adecuada. Tienes que repartirla entre los 3 macronutrientes. En tu caso, que eres ectomorfo, ¿cómo tienes que distribuir los macronutrientes? Atento. Lo puedes ir a ajustar un poquito, pero más o menos entre el 50 y el 60% de las calorías que tomes tienen que provenir de los hidratos de carbono, entre el 25 y el 30% de las proteínas y entre el 20 y el 25% de las grasas. Quizá te parezca muy complicado hacer esta distribución, pero hay herramientas que te lo ponen realmente sencillo. Para mí, la mejor es MyFitnessPal. Aquí tienes la web, también hay app. Esta aplicación te ayuda tanto a contar las calorías como a saber qué distribución de los macronutrientes estás haciendo. Ya verás cómo te ayuda a llevar un control. Y además es gratuita. Si en el caso de los endomorfos decía que no era bueno hacer comidas pequeñas cada poco espacio de tiempo, en este caso ocurre justo lo contrario. A ti te viene muy bien hacer pequeñas comidas cada poco tiempo. Hacer entre 5 y 6 comidas es ideal para ti. Si hay algo que te va a ayudar es hacer frecuentes pero pequeñas comidas. Eso te va a ayudar a asimilar una mayor cantidad de nutrientes. Que no se te olvide. No te saltes comidas. Estar bien hidratado es fundamental, tengas el tipo de cuerpo que tengas, pero si además eres ectomorfo, amigo, tienes que beber más agua entre comidas. Lo ideal es beber entre 2 y 3 litros de agua al día. Y si tienes una actividad física muy alta, incluso puedes beber más. Si ya entramos a hablar del entrenamiento, hay algo que tienes que tener muy claro. Tienes que buscar la progresión. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que tienes que buscar el aumento progresivo de la tensión del músculo y tienes 4 formas de conseguirlo. La primera, levantar más peso haciendo las mismas repeticiones. La segunda, puedes levantar el mismo peso, pero entonces tienes que hacer más repeticiones. La tercera, puedes levantar el mismo peso haciendo las mismas repeticiones, pero entonces tienes que hacer más series.
La cuarta, levantar el mismo peso, hacer las mismas repeticiones y las mismas series, pero entonces tienes que aumentar la velocidad. Si siempre haces el mismo esfuerzo, tus músculos no van a crecer. Además, a ti no te van a servir las típicas rutinas de culturismo. No te vale de nada machacarte en el gimnasio. Para ti, el objetivo es diferente porque tú eres ectomorfo. Tú tienes que pasar menos tiempo en el gimnasio, pero tienes que entrenar con una intensidad mayor. Amigo, tu entrenamiento tiene que ser duro. En el top 5 de ejercicios que deberías incluir en tus rutinas, que no se te olvide, debe estar el peso muerto, las sentadillas, las dominadas, el press de banca y el press militar. Esos deben ser tus 5 ejercicios de referencia. Son ideales para ti. ¿Por qué? Pues porque al ser multiarticulares van a producir una respuesta anaebólica mejor en ti, que eres ectomorfo. Así que cuando estés en el gimnasio, recuerda los 5 imprescindibles. Peso muerto, sentadillas, dominadas, press de banca y press militar. Que no se te olviden nunca. Seguro que has oído muchísimas veces eso de que los músculos no crecen mientras entrenas, que crecen mientras descansas. Y en tu caso todavía es más cierto. Tienes que descansar mucho. Pero no te equivoques, eso no quiere decir que tengas que vaguear y vaguear. No, se trata de que trates de tener un descanso de calidad. Intenta dormir al menos 8 horas por la noche y no te estreses mucho, aunque ya sé que eso es fácil de decir, pero no tanto de hacer. En tu caso, además, con que entrenes entre 3 y 4 días a la semana, suficiente. ¡Qué suertudo!, ¿no? ¿Y qué pasa con el ejercicio cardiovascular si eres ectomorfo? Pues en tu caso, olvídate de largas sesiones de cardio. Eso de, por ejemplo, estar 45 minutos en la elíptica o corriendo. Puedes hacer cardio, pero si lo haces, opta por rutinas HIIT. Ya sabes, intervalos de alta intensidad. Es que el HIIT es bueno para todo. Y basta con que lo hagas una vez a la semana. Si eres un amante del cardio, no pasa nada, puedes hacerlo. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que normalmente los ejercicios de cardio queman más calorías. Y tú, que quemas calorías con facilidad y lo que quieres es ganar volumen, pues quizá te las deberías ahorrar, ¿no? Si eres ectomorfo y sigues estos consejos, ya verás cómo progresas. Y espero que me lo cuentes en los comentarios, ¿eh? Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo, sobre todo con esos amigos ectomorfos, esos delgaduchos que conoces. Y recuerda que te espero en el próximo vídeo, no me vayas a faltar, ¿eh? ¡Mua! Bye bye.